Mi nombre es José Ortega y Gasset. Mi vida personal. Nací en Madrid el 9 de mayo de 1883 en el seno de una familia de la alta burguesía madrileña, vinculada al periodismo y a la política. Mi padre fue José Ortega Munilla, director del Imparcial, y mi madre fue Dolores Gasset. Tuve 3 hermanos. Inicié mis estudios de filosofía en España y amplié mi información en universidades alemanas. En 1910 me casé con Rosa Spornon y en 1911 tuve a mi primer hijo Miguel. En 1914 tuve a mi segunda hija Soledad y en 1916 a mi tercer hijo José. Fallecí el 18 de octubre de 1955 en mi domicilio en Madrid, España, debido al cáncer de hígado que presentaba. Antecedentes importantes 10 años antes. El 11 de febrero de 1873, la Primera República Española se acaba y la monarquía comienza, el primer intento de república en el territorio español. En 1876, la Constitución española fue promulgada el 30 de junio por Antonio Cánovas del Castillo y fue la base de la restauración borbónica. El 11 de febrero de 1878, firma del Pacto del Zanjón entre el gobierno español y los rebeldes cubanos que pone fin a la Guerra de los 10 años. Los esclavos que lucharon de cualquier lado son liberados, pero la esclavitud no es válida y Cuba permanece bajo el dominio español. 1 de marzo de 1879 entra en funcionamiento el primer tranvía de vapor entre Barcelona y San Andrés de Palomar. Ese mismo año, pero el 3 de marzo sucede. 1 de marzo de 1879 entra en funcionamiento el primer tranvía de vapor entre Barcelona y San Andrés de Palomar. Ese mismo año, pero el 3 de marzo, sucede la primera crisis total del gobierno del reinado de Alfonso XII. Antecedentes 10 años después. El 1 de febrero de 1956, en Europa se vive una ola de frío que ataca todo el continente. El 24 de septiembre de 1957 se inaugura el estadio del Club Barcelona. El 1 de abril de 1958, en España y Marruecos firman los acuerdos de Sintra. En 1959, el Banco Europeo de Inversiones hace sus primeros préstamos. Mis principales obras han sido objeto de numerosas ediciones. La Revista de Occidente y Alianza Editorial publicaron en 1983 en 12 volúmenes mis obras completas, incluyendo mis numerosos artículos de política. Y algunos de ellos son El Imparcial desde la 1 hasta la 8, La rebelión de las masas, La deshumanización del arte y Meditaciones del Quijote. Pensamiento y aportaciones a la ciencia. Inició una etapa filosófica reemplazando el realismo y el idealismo. Para mí la aparición del hombre es un proceso histórico de decadencia, no de la vida, sino del contenido de la vida. Pensaba que el hombre contemporáneo se encontraba desorientado porque la vida se había facilitado, pero al mismo tiempo se había vuelto más compleja. Mi filosofía dio origen al raciovitalismo como una tercera etapa de la historia de la filosofía, que continuó luego del realismo y del idealismo. Se fundamentó principalmente en la crítica del idealismo, pues lo veía como un enemigo del hombre. En mi pensamiento existe la relación entre el ser realista y vivir al mismo tiempo. Algunas de mis frases célebres son: el enamoramiento es un estado de miseria mental en el que la vida de nuestra conciencia se estrecha, empobrece y paraliza. La vida es una serie de colisiones con el futuro, no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. Y una de las que más me gustó a mí en lo personal es: los hombres más capaces de pensar sobre el amor son los que menos lo han vivido, y los que lo han vivido suelen ser incapaces de meditar sobre él. Una de mis anécdotas, que se llama El Gallo, es que cierto día alguien quiso presentarle a don José Ortega y Gasset, y al preguntar quién era este señor, le contestaron que era el más eminente filósofo español del momento. Entonces el torero pidió que le explicaran en qué consistía su profesión. Los filósofos se dedican a pensar, le contestaron. Asombrado, el torero contestó: hay gente patón. Y ya es todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós.